Vamos a esperar a que se termine de iniciar la transmisión en LinkedIn, pero si ya me estás viendo en la plataforma, te doy la más cordial bienvenida a estos minutos que cambian cómo te ven y no cómo trabajas en tu función laboral. Me da mucho gusto abrir este segundo episodio, así que voy a dar unos segundos. Vamos a ver acá quién ya está conectado, porque estamos transmitiendo desde la plataforma de StreamYard en conjunto con LinkedIn. Pero, ¿qué creen? A mí, listo. Aquí está. Ya empezó la transmisión. Ahora sí, los saludo nuevamente. ¿Cómo están? Por ahí se van a ir conectando parte de la comunidad de este en vivo que tenemos ya varios meses. Estamos con la temporada 2. Si tú eres nuevo, cuando veas esta transmisión, también lo vas a poder ver en repetición en mi canal de YouTube, que lo subo el día de mañana. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy padre. Todos los temas a mí me gustan porque son temas con los que yo me siento muy familiarizada. Y voy a empezar a compartirte por qué este tema a mí me genera una expectativa importante compartirlo. Primero, como yo te he contado en otros en vivos o en otras plataformas en donde me encuentras, si no me sigues en Instagram, en LinkedIn, en TikTok y en Facebook, ahí me vas a poder conocer un poquito mejor. Y si ya me conoces, que la gran mayoría de mi red me conoce, pues conoces un poquito de mi historia laboral. Entonces, te quiero compartir por qué este tema se convierte en algo tan importante y tan relevante, el poderlo poner sobre la mesa en estos minutos. Bueno, cuando yo era más joven, una de las preguntas que me asaltaba siempre durante mi proceso, quizá mis primeros 2 años profesionales, era la duda de cómo me percibían los demás en el trabajo, cómo me percibía mi jefe, cuál era mi reputación con mis compañeros de trabajo. Hola Moni, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo era la reputación que la compañía tenía de mí? Llámese el área de recursos humanos, otras áreas con las que yo colaboraba como cliente o proveedora de servicios. Y era una pregunta que a mí me asaltaba todo el tiempo, evidentemente porque estaba vinculada con mi síndrome del impostor. Entonces, yo mantuve bastante discreción durante muchos años eh, sobre preguntar y sobre este tema. Pasados 2 años ya había un poquito más de tranquilidad, pero al final del día la duda siempre existió. Gracias, Moni. Un enorme abrazo para ti. Gracias por estar siempre presente y conectarte y ser nuestro pilar en esta comunidad. Y con los años fui madurando, entendiendo, comprendiendo cómo funciona el juego en las organizaciones a nivel laboral, cuáles son las reglas, cómo nos movemos como piezas de ajedrez. Y entonces me topé en una ocasión con un libro muy interesante. Es más, rara vez yo les voy a decir que no recuerdo el nombre de un libro o un autor, porque me jacto de tener buena memoria y más en los libros, pero no tengo el nombre del libro. Recuerdo que solamente fueron unas copias que me encontré cuando todavía era legal y era posible sacar fotocopias de los libros, o sea, hace algunos años. Y recuerdo que llegó esas copias de un libro y decía algo sobre no te estreses o no te estreses o no te preocupes por la reputación que tengas ante los demás. Mejor ocúpate en saber cuál es esa reputación o cuál es esa percepción que los demás tienen de ti, porque esa ocurre cuando tú no estás presente. Y si quieres mejorar, necesitas saber. Entonces, hoy vamos a hablar en estos minutos que cambian cómo te ves y no cómo trabajas. Vamos a hablar de 3 preguntas súper clave. Pero para empezar a entrar en el tema y conectarnos con todo esto, vamos a empezar primero por tener muy claro que todos proyectamos una imagen. No se trata de cuánto sé a nivel de conocimiento, no se trata eh, cuántas carreras he cursado, no se trata cuántos títulos tengo académicos, se trata de que todos proyectamos algo, creamos una imagen y esa imagen
sucede y se agudiza cuando yo no estoy presente. ¿Por qué lo digo? Yo puedo proyectar una imagen, pero lo que los demás observen de mí, lo que los demás perciban de mí, esa va a ser la reputación que yo tengo con los demás. Ahora, ¿cómo lo vinculo con la reputación que yo quiero crear? Ahí está la magia. Para poder saber si hay alguna brecha o alguna diferencia, lo primero que necesito es tener claro cuál es la reputación, es decir, generar una auditoría. Y para esto quiero decirles que podemos hacerlo de manera frontal, acercarnos con las personas y preguntarles. Pero puede volverse un tanto incómodo el llegar con una persona y decirle, quiero que me digas cuál es la reputación que yo tengo contigo. Habla ahora. O exigirle que te diga las cosas y si tú no estás de acuerdo, bueno, no exigirle, pero preguntarle. Y si tú no estás de acuerdo, de pronto como discutir un poquito, tratar de defenderte, justificarte, se vuelve un poco incómodo. Entonces, hay tres maneras de plantear estas preguntas. La primera es, puedes mandarle un mensaje de texto o un correo, pero ojo, el mensaje de texto es bastante informal, un correo es mucho más profesional. La segunda forma es que tengas una conversación presencial y la tercera forma es que tú hagas una llamada telefónica y con todo el profesionalismo del mundo le plantees esta pregunta. Ahora, te voy a decir lo que no debes hacer cuando plantees estas preguntas para conocer esa reputación. Número uno, no te defiendas. Si hay algo que la persona te está regalando como feedback sobre esta reputación que tiene de ti, no te defiendas. Recuerda, esto no tiene que ver nada contigo, tiene que ver con la experiencia que la persona tiene contigo o sobre situaciones acerca de ti. Entonces, número uno, no te defiendas. Número dos, es muy importante que no trates de justificarte. Las personas tenemos comportamientos y siendo humanos a veces podemos cometer algunos errores. Y si tú cometiste algún error, metiste la pata y esa persona tuvo una experiencia que le dejó una percepción sobre ti que no necesariamente te define como ser humano, no te justifiques, porque nos vemos muy mal. Sucedió y sucedió y ni modo. Número tres, no trates de convencer a la persona que se alinee con la autopercepción que tú tienes, porque tampoco te va a sumar. Eso puede ser un tanto incómodo para la persona cuando lo que te está diciendo con su corporalidad es que no está de acuerdo contigo. Entonces, esas tres cosas son las que no tienes que hacer. Número cuatro, no te enojes. Hay un dicho que decimos en México que el que se enoja pierde, y eso es muy cierto, porque tú estás perdiéndote la oportunidad de escuchar información muy valiosa que te puede ayudar a identificar esa brecha de la que estamos hablando. Entonces, no te justifiques. A ver, los quiero leer. No te justifiques, no te enojes, no trates de hacerlo cambiar de opinión y me falta una muy importante. No trates ¿de qué, Moni? Tú que estás aquí con nosotros, ¿cuál es la otra que no tenemos que hacer? Te voy leyendo. ¿Por qué les digo que no cometamos estos errores? Porque cuando nosotros cometemos esos errores, lo único que estamos haciendo es obligar a las personas, no, los orillamos a que ya no estén dispuestos a darnos su feedback. Y nosotros lo necesitamos. Entonces, no te justifiques, no te enojes, no trates de que la persona falle a tu favor o cambie su manera de pensar. Y la otra, que ahorita se las acabo de decir y se me fue, ni modo, son las 7 de la noche, ya estoy cansada, pero no quiero dejar de hacer este en vivo. Y ahorita nos vamos a acordar. Moni, si te acuerdas, me comentas por ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que yo voy a obtener con estas tres preguntas? Gracias, mi querida Moni. No tomarlo personal. Exacto, no me define como ser humano. Ujú.
¿Para qué quiero hacer estas preguntas? Ahí les van. Y gracias a los que están conectados, por aquí los estoy viendo desde mi celular. ¿Qué información me va a dar estas preguntas? Número uno, voy a tener una retroalimentación profunda y me va a poder decir de una manera muy precisa en qué necesito mejorar. Además, es información segura que a mí me va a servir. Esto lo voy a obtener a través de la pregunta número uno. Con la pregunta número dos, lo que voy a obtener es identificar las oportunidades de mejora. Y con la pregunta número tres, lo que voy a obtener es qué define, qué palabras pueden darme o nombrar esta reputación que yo tengo. Entonces, como ves, es muy importante tener esta información. Entonces, vayan tomando nota. Primera pregunta, y les voy a decir cómo hacerlo presencial o enviando un correo para que vayan tomando nota y puedan utilizar las dos herramientas. Número uno, la pregunta es, ¿qué es algo qué es algo que hago muy bien y debería seguir haciendo? ¿Qué es algo que hago muy bien y debería seguir haciendo? Si nosotros iniciamos preguntando lo contrario, es decir, ¿qué estoy haciendo mal? Esto va a activar automáticamente una conversación muy incómoda. Por eso el planteamiento debe ser que es algo que hago muy bien y que debería seguir haciendo. Esta pregunta te va a ayudar a generar esta confianza, mostrar seguridad en ti mismo, preparar el terreno para recibir una retroalimentación profunda. ¿Cómo lo puedo hacer en una versión escrita? Puedes enviar un mensaje de introducción que sea cortito, no tienes que aventarte todo un rollo ni un tratado, algo que le dé contexto de por qué estás enviándole a esta persona una pregunta. Entonces puedes iniciar algo como esto. Estoy trabajando en mi desarrollo profesional y me ayudaría mucho conocer tu percepción. Debido a la confianza y la relación que ambos tenemos y que considero muy valiosa para mí, apreciaría mucho la respuesta a las siguientes preguntas porque de una vez le vas a mandar las tres. Y entonces, ahora sí, le planteas las tres preguntas. ¿Qué pasa si yo lo quiero hacer de manera presencial? Puedo ver a la persona. Es muy importante ser muy cuidadosos con el timing. Si yo empiezo a querer hacer esta conversación, pero la persona no tiene tiempo, emocionalmente no está abierta, no está disponible, no tiene ganas, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Monique, por ahí nos está compartiendo en el chat las preguntas. Si quieren tener esta información y este video lo pueden ver después para que si se les pasa algo lo pueden ver aquí en la plataforma o pueden ir a mi canal de YouTube, me encuentran como Jackie de la Torre. Entonces, si lo quieres hacer presencial, recuerden, cuida el timing, asegúrate que la persona esté emocionalmente en un momento en el que esté abierto o abierta para platicar. Y es muy importante que cuides el lugar y el entorno, porque si hay distracciones, esta es una conversación importante para ti y es una conversación profesional y seria. Por lo tanto, tienes que evitar que haya demasiado ruido o distractores alrededor, porque entonces no se van a poder concentrar y va a salir mal esa reunión. Y recuerda que la persona que sale ganadora de todo esto eres tú. Entonces, si tienes esta conversación, digo, yo te voy a dar unos tips como yo lo haría en función de mi personalidad y cómo me funciona cuando hago este planteamiento. Yo le invitaría a un café o me lo llevaría a algún lugar, a lo mejor a comer o un postrecito, dependiendo cómo conozca a esta persona, que eso es importante, paréntesis, es esencial que la persona con las que tú les preguntes, les plantees estas preguntas, sean personas en las que tú confías que te van a decir información valiosa, no que te van a dorar la píldora o que te van a decir algo nada más por salir del paso. Que sean personas de tu círculo de confianza. Esto es muy importante, porque así te vas a sentir más cómodo si hay algo que te den en ese regalo del feedback y que te pueda generar un poquito de incomodidad. No para defenderte, no para tratar de convencerlos, no para justificarse y no para que te enojes. Ya ven, la que me había faltado ya la tengo, no defenderte, ¿ok? Entonces, yo le invitaría a un café,
haría un poco de rapport, preguntas básicas para romper el hielo. Y entonces, ya que estoy entrando en la conversación de una manera muy amigable, yo haría esto. Quiero pedirte un favor, aprovechando que estamos juntos y que me diste este espacio donde nos estamos tomando un café, y te quiero compartir que estoy trabajando en mejorar como profesional. Por eso me interesa mucho conocer de ti cómo me perciben las personas con las que colaboro, empezando por ti. Desde tu experiencia, ¿qué consideras que hago muy bien y qué sería un error dejar de hacer? Estamos hablando de la misma pregunta, pero en versión presencial necesitamos hacer un twist, porque aquí yo requiero tener muy claro aquello que no debo dejar de hacer. Si yo lo planteo de la otra manera, no está mal, pero aquí es un poquito distinto porque tengo a la persona de frente. Al final, el objetivo es exactamente el mismo, que yo obtenga una retroalimentación profunda. ¿Qué recomendaciones les hago en este punto? Incluso yo sugiero que lleves un cuaderno y le digas, ¿puedo tomar algunas notas? Si vas a agachar tu mirada, que tomes notas para eso y que no se vea como una evasión. Entonces, ahí te van 3 tips muy importantes. Observa con mucha atención su corporalidad, porque a lo mejor te dice algo y su cuerpo te dice otra cosa. Ajá. Es muy importante que identifiquen las palabras que se repiten con frecuencia, porque ahí hay información importante para ti. ¿Qué fortalezas te está mencionando constantemente? Y también identifica si coinciden con la imagen que tú tienes de ti mismo. ¿Cómo ven? Gracias, gracias, Moni. Entonces, esta información realmente es bien importante y si pueden notar, hay un pequeño twist cuando yo envío solicitando la información por correo a que si lo tengo presencial. Ahora, con la pregunta número 2, misma situación. Si yo lo hago por escrito, eh, regla importante con esto, en ninguna de las 3 preguntas hagas mención de errores, no preguntes por errores. Entonces, en la pregunta número 2 es, si pudiera cambiar una sola cosa de mi forma de trabajar, ¿cuál sería? No preguntamos por errores, preguntamos por cosas que puedo cambiar de mi forma de trabajar. Porque si yo planteo directamente con la palabra errores, lo único que voy a hacer es poner en aprietos a la otra persona y eso lo único que va a generar es una resistencia para responder. De lo contrario, si yo hablo de cosas que podría cambiar de mi forma de trabajar, la persona se puede sentir más cómoda para poder expresar lo que piensa. Entonces, ¿cómo le hago con una versión escrita? Puedes hacer igual al rapport y el inicio y el contexto que te mencioné en la pregunta 1, ya no necesitas ponerlo porque ya estás en la conversación. Entonces puedes hacer este conector. Gracias por responder mi primer pregunta. Esto me da información muy valiosa. Te quiero preguntar o te quiero plantear una segunda pregunta. Si pudieras recomendarme mejorar solamente una cosa en mi forma de trabajar o colaborar, ¿cuál sería? Esta es la versión escrita. Si pudieras recomendarme mejorar solamente una cosa en mi forma de trabajar o colaborar, ¿cuál sería? Si en este momento te estás preguntando, ¿por qué pregunto por una sola cosa? Es que no necesitas que te aviente un tratado o que te aviente toda una tesis con una sola cosa, con una que sepas que puedes mejorar o que puedes transformar, con eso tienes para entretenerte un buen rato, porque si es algo que no te gusta o que no coincide con tu autopercepción, mira, tu ego va a estar sniff, sniff, y va a estar enojado y va a estar frustrado y a todos nos pasa eso, somos humanos. Entonces, con una que tú tengas para trabajar, créeme que va a ser un avance importante. ¿Cómo es la versión presencial? Mismo caso, te quiero plantear una segunda pregunta.
Si tú tuvieras libertad para decirme una sola cosa que haría una diferencia importante en mi desempeño, ¿cuál sería? Nuevamente, recomendaciones. Importante, no respondas, no trates de explicar, no te defiendas, como ya lo mencioné al inicio. Solamente pregunta. A lo que te responda en esta segunda pregunta, puedes plantear o profundizar a través de una pregunta 2.1, por llamarlo así. ¿Podrías darme un ejemplo? Y aquí yo les voy a dar un ejemplo para que quede mucho más claro. Si yo hago esta pregunta, si tuviera libertad para decirme una sola cosa que haría una diferencia importante en mi desempeño, ¿cuál sería? Tal vez que yo he preguntado eso y cuando lo he preguntado, alguna vez alguien me dijo, eres demasiado acelerada. A ti no hay que empujarte, a ti hay que frenarte. Y entonces yo lo tomé como un halago, pero de pronto dije, ¿no será que estoy una piedrita en el zapato? Que soy muy jodona en mi chamba. Y entonces la pregunta 2.1 que yo utilicé cuando me dieron este feedback fue, gracias, ¿podrías ayudarme con un ejemplo de esta forma de mi trabajo? Y entonces ya la persona me dijo, mira, eh, tú eres muy hábil cuando estamos en una reunión, se mencionan las cosas que tenemos en las que nos tenemos que enfocar, un objetivo, y tu mente es tan rápida que tú ya estás pensando cómo lo vas a hacer. Y tú crees que todas las personas tenemos el mismo ritmo. Entonces tú sales de la sala de juntas, vas por el pasillo, llegas a tu oficina y técnicamente ya estás empezando a armar las acciones. Y me dicen, espérate tantito, deja que los demás asientan y asimilen la información. Entonces ya con eso yo tengo mucho más claro cuáles son las oportunidades en las que yo necesito trabajar. Y en ese momento mi área de oportunidad era calibrar el nivel de velocidad con el resto de mis compañeros. Vayan comentando qué les parece esto y si tienen alguna experiencia que quieran compartir, ya saben que este es un diálogo abierto y me encanta que en 30 minutos podamos hacer esto tan digerible y tan sencillo. Vamos con la pregunta número 3. Cuando piensas en mí profesionalmente, voy a hacer un conector rápidamente. Perfecto, esta es la última pregunta y con esto ya nos vamos por otro café. Te suelto, te libero y te voy a agradecer enormemente. Cuando piensas en mí profesionalmente, ¿qué palabra es la primera que viene a tu mente? Esta es una pregunta súper importante porque recuerden que con esta pregunta nosotros podemos revelar la reputación que tenemos. Y esta reputación nos va a ayudar a identificar las oportunidades que requerimos mejorar, las oportunidades que tenemos de mejora. Bien, ¿cómo le hago en una versión escrita? Se la puedo enviar diciéndole, no, ya con todo el protocolo que hicimos, ya saben, de agradezco, estoy trabajando en mi desarrollo profesional, bla, bla, bla. Entonces, si tuvieras que describirme con una sola palabra profesionalmente, ¿cuál sería? Y ya, te va a llegar el correo o te va a mandar el mensaje de texto. Insisto, yo no le recomiendo como mensaje de texto y les quiero contar una experiencia que tuve con alguien que me hizo estas preguntas por WhatsApp. No voy a mencionar obviamente el nombre por profesionalismo y por ética, pero no les quiero contar esta historia porque no quiero que lo hagan así, porque la percepción y el resultado que vas a esperar de las personas que te contesten, créeme que no te va a agregar valor. Entonces, ¿cuál sería, cierro paréntesis, cuál sería mi versión presencial? Ahora sí, ya esta es la última pregunta. Me da mucho valor la información que me estás proporcionando y con este cerramos este proceso de apoyo que te acabo de pedir. Mira, sin pensarlo demasiado, ¿cuál es la primera palabra que aparece cuando piensas en mí como profesional? Y ahí tenemos una pregunta 3.1. Y a lo mejor te dice disciplinado, tenaz, dinámico, energético, divertido
o te dice inquisidor, eh, eres un pain in the ass, em, eres colérico, o te lanza alguna cosa así. Entonces, ahí recuerda, no lo tomes personal, no respondas, no expliques, no te defiendas, no te justifiques. Eso siempre lo tienes que recordar. Entonces, aquí la pregunta 3.0 que vas a plantear es, ¿por qué elegiste esa palabra? Y entonces ahí lo que vas a encontrar es garbanzo de a libra, porque vas a encontrar los insights. Eso que las personas no decimos, y en mi vida mercadóloga diría, son esos sentimientos, emociones, pensamientos que las personas tienen guardadas en su interior y que nunca te las dicen en una primer mención. Y es eso lo que hace que conecten en ese momento con, hablando de marketing con marcas, pero eso es lo que hace que entendamos lo que las personas sienten y no están a veces dispuestas a decirte. Entonces, ahí a lo mejor me dice algo que "Ay, me dolió. Eres un dolor de cabeza. O, o me dice intensidad. Intensidad puede tener una connotación muy positiva o le podemos dar una connotación negativa. Entonces, aplico mi pregunta 3.1. ¿Por qué elegiste esa palabra? Dame un ejemplo. Y a lo mejor me dice, ¿por qué te gusta hacer las cosas tan rápido y con tanta intensidad que en ocasiones yo me siento abrumado? Ah, ahí está un insight. Hay una parte que tiene que ver con la persona, pero también una parte que yo estoy dejando de ver. No estoy calibrando con mi equipo de trabajo o no estoy calibrando con la persona con la que me está compartiendo esa experiencia. Entonces, esta pregunta 3.1 me ayuda un montón. Ahora, ¿cómo cierro la conversación? Porque no se trata de que, ok, gracias, bye. No, cierra bien. Un cierre es muy importante porque vas a dejar la puerta abierta con esa persona para cuando requieras volver a calibrar o quieras cotejar si se ha visto un avance en un comportamiento eh, respecto al trabajo contigo después de esta retroalimentación. Lo que no debes de hacer en el cierre, no es cierto, es que lo que pasa, no te justifiques, no respondas y no te enojes. En ese momento lo que tienes que hacer para cerrar es sencillo, no eches rollos, al grano. Gracias, valoro mucho tu honestidad. Voy a reflexionar sobre lo que me compartiste. Con esto vas a dejar una excelente impresión y vas a dejar, como lo mencioné, puertas abiertas para futuras conversaciones. Entonces, para ir cerrando estos minutos que cambian cómo te ven en este live de invisible a imposible de olvidar, quiero cerrar contándoles esta historia de un ex compañero de trabajo que tiene años, muchísimos años que yo no lo veo y que nunca tuvimos una relación cercana, colaboramos, éramos pares en áreas diferentes, pero éramos pares. Y no es alguien que suele mantener relaciones profesionales cercanas y de amistad, pues no sé por qué no llegué a ese nivel de vínculo con esa persona. Entonces, un buen día, suena mi teléfono, un mensaje de WhatsApp. Claro que lo tengo en mis contactos, ese número, y me aparece el nombre de la persona que me envía el mensaje. Y yo dije, ah, caray, qué raro, se habrá equivocado. Hmm. Y entonces abro el mensaje. Y el planteamiento, ¿recuerdan cómo les dije este approaching, este rapport de iniciar con el contexto como una parte más amigable, ta, ta, ta? Bueno, el mensaje que yo recibí fue el siguiente. Eh, Estoy trabajando en mi desarrollo profesional y me interesa saber cuál es tu percepción. Anexo las 3 preguntas, favor de responder con toda honestidad. ¿Perdón? Y entonces, en ese momento, obviamente no contesté rapidísimo porque
Me gusta tomarme mi tiempo, leer, hacer este grounding, sobre todo cuando me piden este tipo de información, porque como experta en desarrollo personal, en desarrollo organizacional y como humana, me tomo muy en serio cuando alguien me toca la puerta con este tipo de preguntas que son tan importantes y profundas. Y entonces, lo primero, y voy a decirlo muy transparente, lo primero es que me molesté, porque dije, pues, ¿quién se cree para andarme mandando a esta persona estas preguntas? Ni amigos somos, ni somos cercanos en el trabajo, jamás ha construido una relación conmigo y me está preguntando esto como, ¿para qué? O sea, nice to know que te quieras desarrollar, pero, pues, ¿a mí qué, no? Después de eso, y lo digo tan transparente porque me gusta que las cosas se hablen como son y no nada más la parte bonita, profesional, etcétera. Y entonces me paré unos segundos y dije, ¿cómo me gustaría ser tratada si yo algún día hago este ejercicio o repito este ejercicio porque ya lo he hecho antes? Y entonces mi reflexión fue, me gustaría recibir una respuesta. Lo segundo que me pregunté fue, ¿qué información poseo yo de mi experiencia con esta persona que puede agregarle valor? Y no estoy diciendo cosas necesariamente que le endulcen el oído o que lo hagan sentir bien, ¿no? Me refiero a qué información tengo, qué evidencia tengo yo que le sea útil, porque no se trata de contestar para salir del paso del compromiso, tampoco se trata de dar información por dar y ya, porque eso es muy irresponsable. Y eso es una falta de respeto a alguien que se tomó el tiempo, a pesar de que no tiene una relación contigo, que se tomó el tiempo de considerarte dentro de sus contactos para pedirte esa información tan importante y en la cual se puede sentir expuesto o vulnerable. Y entonces hice un recap de mi tiempo trabajando con esa persona y le respondí de acuerdo a la evidencia que yo tenía. Eh, Lo hice lo más honesta posible que pude con la información que poseía, pero aquí es donde viene mi cierre, mi reflexión y mi recomendación. Número uno, construye relaciones con las personas con las que quieres mantener un vínculo donde profesionalmente te suman y les sumas. Si tú no tienes un vínculo, no mandes a alguien por enviarle estas preguntas, porque puede sentirse igual de incómodo o incómoda como me sentí yo. Dos, no te garantizo que tenga este profesionalismo y este sentido de verdad humano y de empatía para responder como yo lo hice. Y tercero, pues no al lugar que involucres a personas con las que no tienes relación, porque no les estás dando mucho campo de acción si ni siquiera hay un vínculo. Estas preguntas te las puede responder alguien con quien tienes un vínculo profesional o incluso personal, que conoce cómo funcionas en el ámbito laboral, porque tienen evidencia para poderte dar feedback, pero una persona con la que no tienes un vínculo, ni siquiera tiene sentido que le envíes el mensaje, ni le mandes estas preguntas. Y lo segundo es, construye vínculos. Me encanta y quiero decirlo de verdad con mucho cariño y respeto. A mí me encanta tener un vínculo tan bonito con Moni. A Mónica y yo nos conocimos en una empresa donde ella trabajó y esa empresa es actual cliente mío desde hace ya varios años y yo me siento muy bendecida por la confianza que tengo con ese cliente, que tenemos un vínculo maravilloso. Em, a nivel de servicio, sé que están contentos, si no, evidentemente no estuviera ahí, pero se ha creado un vínculo más allá de la parte profesional y eso es hermoso, ese es uno de los regalos más bonitos que tengo en mi trabajo como consultor. Y el poder tener
este vínculo con Moni, que es uno de los regalos que la vida me ha dado en esta profesión, y tenemos una relación, yo creo que, ¿qué será, Moni? De unos, 2022, unos 4 años más o menos. No nos hemos perdido la pista y se genera un círculo virtuoso de aprendizaje y de compartir. Entonces, Moni, gracias porque tú también eres esa persona vitamina para mí y me encanta que podamos construir cosas y aprender y que sea tan transparente y que podamos apoyarnos mutuamente y con otras personas igual. Entonces, para cerrar, te mando un abrazo enorme y sabes que te tengo muchísimo cariño. Para cerrar este segundo episodio en el que estamos hablando y hemos hablado de las 3 preguntas que me van a ayudar a mí a identificar cuál es la reputación, que es una conversación que ocurre cuando yo no estoy. 3 preguntas muy sencillas en las que puedo identificar una retroalimentación profunda, mis oportunidades y cuáles son las palabras que definen esa reputación que existe y que probablemente pueda o no estar alineado con mi autopercepción. Tienes la metodología, tienes las preguntas, tienes el approaching, tienes la manera de abordarlos. Ahora solo te corresponde a ti llevarlo a la práctica. Si te gustó este episodio número 2 de la segunda temporada, déjame comentarios, déjame mensajes y yo les puedo compartir un resumen para que lo tengan y lo pongan en práctica. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 7. Gracias a quienes estuvieron conectados. Gracias a los que van a ver este video después. Y si no lo alcanzas a ver aquí, te puedes ir directo a mi canal de YouTube, Jackie de la Torre. Ahí vas a encontrar todos los episodios que hemos tenido en estos en vivos. Gracias, Moni. Te quiero mucho. Yo también me conmoví. Te quiero mucho y nos vemos en el próximo en vivo. Recuerden, estos minutos cambian la forma en que te ven y no cómo trabajas.